Bien, saludamos al referente del Movimiento Unidad Popular en la provincia de Tucumán, a Luis Romano. Luis, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo estás, Martín? Buen día. Bueno, Luis, me imagino ya todo preparado, todo cocinado para lo que es va a ser, bueno, lo que se viene realizando en realidad, que son los cierres de campaña, pensando ya en lo que es el 14 de noviembre, elecciones que resultan importantes, sobre todo a nivel nacional, ¿no? Conocer la nueva conformación del Congreso que va a tener que tratar leyes que son realmente importantes. Sí, realmente va a ser difícil, se avisora un panorama complicado. Eh, Sin embargo, tenemos expectativas de que la sociedad al momento de expresar su voto tenga en cuenta los modelos económicos que estamos definiendo, ¿no? Ujú. Si bien se eligen representantes para el Senado y para el Congreso de la Nación, ambos proyectos políticos, el que enarbola el peronismo y el principal opositor, principalmente Cambiemos hoy en día, son modelos muy opuestos. Necesitamos que la sociedad acompañe este gobierno que recién puede empezar a aplicar políticas económicas propias, sabiendo que de a poco vamos saliendo de esta pandemia y teníamos ya un panorama bastante complicado por los vencimientos, que debíamos Sí. cumplir con los organismos internacionales de crédito, principalmente con el FMI, ¿no? Que tristemente en los últimos días ha trascendido declaraciones del expresidente Macri, quien ha tomado esta deuda, diciendo llanamente que el dinero había sido dado a los bancos privados para evitar que se vayan del país, ¿no? Algo que estaba expresamente prohibido eh, en el momento de firmar los acuerdos con el Fondo Monetario. Era una de las cláusulas que prohibía este tipo de destino o de fin para el dinero prestado. Tenemos que enfrentar, te reitero, esa doble Sí. situación. Sin embargo, la Argentina, entre los países que han comenzado a reactivarse, eh, se destaca a nivel mundial por las medidas adoptadas, y creo que vamos por el buen rumbo. Necesitamos el respaldo de la sociedad que permita que podamos, o que el presidente Alberto Fernández pueda, en lo que queda de gestión, aplicar todo aquello que junto a Martín Guzmán habían explicado en campaña y habían planificado para que tengamos una Argentina nuevamente de pie en marcha. Ujú. Ahora, Luis, en la provincia de Tucumán, y después también me gustaría que hagamos una mirada más extensiva al país, pero en la provincia de Tucumán, ¿cómo llega el Frente de Todos para estas elecciones del 14 de noviembre, después de lo que había sido, por supuesto, la contienda interna de las PASO? En el peronismo siempre hemos tenido la madurez política de entender que, superada la elección interna, debemos dejar las diferencias y las rencillas políticas territoriales y ponernos a trabajar por un proyecto político. Ese ha sido el camino que han marcado los conductores de ambos espacios: Juan Mansur, que ha sido el vencedor de esta interna, y Osvaldo Jaldo. Por fortuna o por gracia de Dios, para Tucumán, Juan Mansur ha sido llamado por el presidente a cumplir un rol importantísimo y fundamental como jefe de gabinete, que además le ha dado una impronta distinta al gobierno y ha reactivado y recuperado la agenda del gobierno nacional. E institucionalmente, por nuestra constitución correspondía que Osvaldo Jaldo quede como gobernador. Es un tipo que está llevando muy bien adelante la gestión, conoce a cada uno de los dirigentes de la provincia, y me parece que se complementan muy bien. Si ha quedado seguramente algo para discutir luego de la interna, no es el momento, ellos lo saben y así lo han expresado. Nos han mandado a trabajar en unidad y de manera coordinada para garantizar el triunfo del domingo, y lo que quede como diferencias internas se dirimirá después, luego, en una mesa de diálogo o consecuentemente en un futuro, en una interna por otros cargos electivos, ¿no? Ujú. Es decir, Luis, lo que te interpreta es que de aquí a 2023 está garantizada la unidad y por supuesto la armonía, y se dirimirá en todo caso en alguna interna recién en las elecciones de ese año. Me parece que en la medida que
Juan Mansur y Osvaldo Jaldo sigan ocupando el rol que hoy ocupa cada uno, tienen que tener y tienen la grandeza, la visión y la madurez política para saber llevar un vínculo separando situaciones personales, afectivas, de lo que hace a la política y a lo que le conviene a todos los tucumanos, y así lo vienen haciendo. Y me parece que mientras cada uno esté cumpliendo ese rol, van a seguir trabajando de manera coordinada del equipo por el bien de todos los tucumanos, porque son dos tipos inteligentes que quieren mucho su provincia. Bien. Ahora, Luis, hay quienes especulan, sobre todo desde la oposición, y bueno, hay incluso analistas políticos que analizaron esta situación, de que aquellos que votaron a Jaldo en las PASO, muchos de ellos podrían haber votado en contra de Mansur y no particularmente a favor de Jaldo. ¿Qué cree que va a ocurrir con esos votantes? ¿Están hoy dentro del Frente de Todos? ¿Puede haber alguna fuga de electores? A ver, te hace fuga de que pueden tener poco menos de electores que lo que tuvieron en las PASO. ¿Qué es lo que creen que va a ocurrir con esos votantes? El único proyecto político que lleva candidatos que van a defender los derechos e intereses de todos los tucumanos en su conjunto, que no son testimoniales, que van a asumir en el Senado y en el Congreso de la Nación, es el que encabeza el doctor Pablo Yerdig hacia el Senado y la doctora Rosana Chala en el Congreso de la Nación, que es la lista del Frente de Todos 501. Las demás son pymes familiares, como el caso de Alfaro o la de Bussi y su hija, Alfaro con su esposa, con su primo, que además hay que aclararle a la sociedad, Germán Alfaro es candidato testimonial, ya parte de la base de una mentira a la sociedad, porque se está candidateando, se está postulando para un cargo al que no piensa asumir, defraudando una vez más al electorado, porque él no va a renunciar a la intendencia de la capital para asumir como senador. En realidad su intención es que su esposa sea senadora nacional o en su defecto su primo, para seguir consolidando esa pyme familiar. Atrás viene el kiosquito de Bussi o esa pyme familiar también, que ya ha incluido a su hija, y que siempre ha sido un negocio familiar desde la política, de su padre, su hermano, Ricardo, ahora su hija. No son proyectos políticos. ¿Cuál es la propuesta? Que me diga, ¿cuál es la propuesta que tiene para los tucumanos Bussi, Alfaro, la hija de Bussi, Beatriz Ávila? Si Bussi donde se para dice, estoy en política para eliminar al peronismo, estoy en contra del peronismo, no quiero que el peronismo exista. Bueno, hermano, pero ¿qué carajo vas a hacer cuando llegues al Senado de la Nación o a tu hija al Congreso de la Nación? Y la misma pregunta va para Alfaro. Se llenan la boca criticando la gestión de Juan Mansur y Osvaldo Jaldo, pero no han tirado una sola idea superadora como proyecto político o como proyecto de ley que pretendan llevar a la Cámara Alta y a la Cámara Baja, que sea útil y que sea necesario hoy en día para la sociedad tucumana. Bien. Por último, Luis, ¿cómo imagina el mapa político a partir del lunes postelectoral? Conservo la expectativa que, te reitero, que la gente reflexione al momento de acudir a las urnas, que piense en el pasado, que realmente nos van a complicar la vida la oposición, y va a tratar de que no terminemos la gestión, y que le dé un voto de esperanza a este gobierno que ha tenido que agarrar un Estado devastado sin posibilidad de crédito, porque nos habían endeudado hasta 100 años con todos los organismos de crédito nacionales, nos habían puesto de rodillas y encima tuvimos que enfrentar una pandemia. Hoy tenemos la posibilidad, paulatinamente, al ir recuperando una relativa normalidad, producto de la buena campaña de vacunación y los distintos programas aplicados en la República Argentina, de empezar a aplicar un plan económico propio. Hoy en día vamos a pagar y ahorrar nuestras deudas, como lo dijo Humán y el propio Juan Mansur, con los organismos internacionales de crédito, pero también honrando la memoria de Néstor Kirchner, que lo hizo sin bajarse los pantalones,
y pagando deuda, pero no a costas del hambre del pueblo. No vamos a permitir que nos impongan ajustes desmedidos que vuelvan a sumir al pueblo argentino en el hambre y la miseria. Demasiado nos ha golpeado esta pandemia. Hoy en día nosotros vamos a defender los dineros de los argentinos y el futuro de los argentinos. Vamos a cumplir con la deuda que hemos adquirido, pero renegociando los plazos y los intereses para que los argentinos podamos marcar un plan económico que permita tener un crecimiento sostenido, generando fuentes de trabajo y recuperando todo lo que se ha perdido durante estos años, pero te reitero, plantados ante el Fondo Monetario con los pantalones bien puestos y plantados principalmente pensando que la deuda se paga, pero no a costas del hambre del pueblo. No vamos a permitir que nos apliquen estos intereses usurarios y estos plazos que son prácticamente imposibles cumplir. Bien, Luis. Muy amable por su tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Igualmente para usted. Hablamos con el titular del Movimiento Unidad Popular, con Luis Romano.